prepárese, listos. Qué bueno que está con nosotros. Le damos nuevamente la bienvenida a los que se van integrando apenas a la transmisión. Qué bueno que está acá. Acomódese en su asiento. Como siempre le digo, no se ponga demasiado cómodo. Ahí más o menos, ¿verdad? Muy alerta, muy al pendiente. Abra su mente, abra su corazón. Tenga expectativa alta de lo que Dios va a hablar. Esta palabra de gracia que hoy Dios trae para nosotros, ¿verdad? Y vamos a entrar al mensaje de hoy. Mire, el día de hoy, el Señor nos va a enseñar en su palabra que nuestra fe, que bajo su gracia en la que hemos aprendido que estamos desde hace ya casi 2 años, que bajo su gracia nuestra fe está acompañada de un corazón justo y de palabras de vida y de bendición para los que están a nuestro alrededor y para nosotros. Esa es nuestra fe. A nuestra fe le acompaña el corazón de justicia y palabras de bendición, palabras de verdad hacia la gente, ¿vale? Muy bien, voy a utilizar el mismo versículo con el que inicié el mensaje de la semana pasada, pero vamos a ver otro ángulo de este mensaje, o de este versículo, perdón. Acompáñenme, por favor, Romanos capítulo 5, versos 12 y 17. La Escritura dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Tenemos claridad que en este versículo nos está hablando de que la transgresión de Adán trajo muerte al hombre. Una muerte espiritual, perdón, una muerte espiritual que separó al hombre de Dios. Pero Jesús vino a restaurarlo todo y a devolverle la vida y la relación con Dios. Cuando tú eliges a Jesús como tu Señor y Salvador, estás haciendo una elección de vida, porque estás eligiendo la vida ganada por Jesús, obtenida por Jesús en la cruz, en vez de la muerte provocada por la transgresión de Adán. ¿Me estás siguiendo? Proverbios 12:28 dice así: en el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Así que esto quiere decir que los que estamos bajo su justicia, los que entendemos que somos justos por fe en el sacrificio de Jesús, estamos diseñados para caminar en la vida, para caminar con vida y no en caminos de vida y no en caminos de muerte, ¿vale? Proverbios 18:21 dice: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Eso nos dice que en la boca tenemos el poder de la vida y de la muerte. Podemos hablar palabras de vida o palabras de muerte. Nuestra boca puede ser una fuente de vida o una fuente de muerte para los que están alrededor y para nosotros mismos también. Así que el día de hoy, por eso el título de este mensaje le pusimos así: diseñados para hablar vida. Que su gracia nos haga hablar vida y no muerte. ¿Vale? Muy bien. En esta primera sección, esta primera parte del mensaje, vamos a entender que Jesús no vino para hacernos buenas personas. Vino para hacernos vivos. Vino para darnos vida a los que estábamos muertos en pecado. ¿Vale? Juan capítulo 3, verso 3. Y vamos a leer varios versículos de este libro. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo allá: nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le está explicando a Nicodemo, que Nicodemo era maestro, ¿verdad? Maestro de los fariseos, y era uno de los principales de la sinagoga de Jerusalén, la más importante. Le está explicando, ¿verdad?, que él vino a hacernos nacer de nuevo.
Él no está entendiendo eso, ¿verdad? Él está pensando en lo natural, regresar al vientre de la madre, pero Jesús está hablando del Espíritu, ¿verdad? Y en esta misma conversación con Nicodemo, vamos a leer el versículo más conocido de la Biblia. La mayoría de la gente lo conoce, inclusive hasta la gente que no conoce la Biblia, o hasta los ateos lo conocen. Juan 3, del 14 al 17. Dice, sigue Jesús hablando con Nicodemo y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está el versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Aquí le está explicando a Nicodemo que nacer de nuevo está provocado por el amor que Dios tiene para sus hijos al enviar a su Hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Eso es lo que sucede cuando tú recibes a Jesús por primera vez. En ese instante, tu espíritu nace de nuevo y entonces obtienes la vida eterna. O sea, tu vida eterna no comienza cuando vas al cielo, cuando mueres. Tu vida eterna comienza el día que le dijiste, sí, te acepto como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí es donde podemos nosotros entender con estos versículos que Jesús no vino para hacernos o para que fuéramos buenas personas. Jesús vino para darnos vida, para darle vida a los que estábamos muertos. Dicho de una manera muy especial, hoy tú, si ya recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tú eres un espíritu resucitado en un cuerpo no resucitado. Nuestros cuerpos resucitarán cuando Jesús venga por segunda vez y entonces obtendremos ese cuerpo de gloria. Pero hoy somos espíritus resucitados en cuerpos no resucitados, ¿verdad? Eso pasará en lo que conocemos como el rapto. Y entonces, hablando de bueno y malo, hablando de moralidad, tenemos que entender que la moralidad se va a ir acomodando o definiendo en una persona en la medida que tenga la vida de Dios en él. Cuando la gente recibe al Señor correctamente y entiende el sacrificio de la cruz, la vida de Dios, la vida de nuestro Señor Jesucristo viene a la persona y entonces ahí es donde comienza a distinguir entre lo bueno y lo malo, en hacer lo correcto o hacer lo incorrecto, ¿vale? Pero eso se da como consecuencia de el poder nosotros tener la vida del Señor, ¿verdad? Tener la vida del Señor nos hace tener el carácter de Dios. Entender que eso nos traerá los frutos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, esta primera sección me interesa mucho dejar claro el mensaje de que no nos enfoquemos tanto en si somos buenos o somos malos. Enfoquémonos más bien en que tenemos vida, en que podamos manifestar la vida de Dios o la vida que el Señor ganó en la cruz para nosotros. Amén, porque Él vino a darnos vida juntamente con Cristo. Amén, Jesús dijo, he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces, que ese sea el enfoque de tu vida cristiana, ¿vale? El saber que estás vivo, el saber que tienes la vida de Cristo en ti, y eso es lo que va a permear para que después tú puedas hacer las cosas buenas y no hacer las cosas equivocadas. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. En la segunda parte del mensaje vamos a entender que si Jesús nos dio vida, entonces no estemos hablando muerte, ¿vale? Tú puedes reconocer si el espíritu de una persona o si una persona tiene un espíritu vivo o no, en función de las palabras que salen de su boca. Según lo que hable, ¿verdad? Si está hablando palabras de vida o está hablando palabras de muerte, sabrás si su espíritu si ya nació de nuevo o todavía no. Proverbios 18, 20, 21. Dice así. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida
y muerte, y quienes la aman comerán de sus frutos. Mire, la gente que todo el tiempo está hablando crítica, queja, murmuración, juicio, que está hablando de circunstancias de muerte, de sequedad, de tristeza, de dolor, de angustia, de preocupación, de enojo, de ira. La gente que todo el tiempo está hablando de eso es gente que no tiene un espíritu vivo. Cristianos que aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, pero que no entienden que el propósito del Señor fue darles vida. Han tomado ese nacer de nuevo como una manera de hacer cosas, ¿verdad? Y esto es provocado por la mezcla del Evangelio de la gracia con las obras, donde recibir a Cristo se centra el mensaje de recibir a Cristo en las obras que yo tengo que hacer. Y eso lo que hace es distorsionar a la gente con respecto a lo que es el sacrificio de Cristo y a lo que provoca el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo nos hace cristianos a nosotros cuando lo aceptamos, pero no para pertenecer a una iglesia o a una especie de membresía evangélica o eclesiástica. No, recibimos a Cristo para, como dice ahí, nacer de nuevo, que nuestro espíritu cobre vida porque estábamos muertos al pecado y ahora estamos vivos. Entonces, si estamos vivos, ¿por qué tenemos que estar hablando de nosotros o de la gente palabras de muerte, de condenación, de crítica, de juicio, de enojo, de dolor, de tristeza? ¿Sí me estoy explicando? Así que tengamos mucho cuidado con eso. Dice, vamos a ver el ejemplo de la higuera que Jesús maldijo, ¿se acuerda? Dice Marcos capítulo 11, vamos a leer los versículos 12 al 14 y luego del 20 al 22. Dice así, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempos de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Escuche bien lo que le dijo Jesús a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, regresaron por ahí al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Quiero que note algo muy importante. Jesús no le dijo a la higuera, te maldigo. No, Jesús solo lo que hizo fue una declaración negativa hacia la higuera, que nadie jamás vuelva a comer fruto de ti. Pero al otro día, esa declaración negativa que Jesús dijo, Pedro la convirtió o entendió que era una maldición, porque Pedro al día siguiente le dice, mira maestro, la higuera que maldijiste. Entonces tenemos que entender, para empezar, cuando alguien está dentro de una maldición o la palabra maldición, lo que trae como consecuencia la maldición, ¿verdad? Es obviamente muerte, ¿verdad? Condiciones de muerte, situaciones de tristeza, de sequedad, de dolor, de angustia, ¿verdad? De penas, de muchas cosas, pero que no son nada agradables. Esa es la maldición. Pero quiero que vea que ahora estamos hablando de declaraciones negativas. Cuando el hombre hace declaraciones negativas, cuando de su boca salen palabras negativas de todos estos ejemplos que he puesto, lo que está haciendo es atraer a su vida, atraer hacia alrededor o creer, ¿verdad?, que está rodeado de situaciones de sequedad, de muerte, de maldición. Entonces, por eso tenemos que cuidar mucho la boca, porque el Señor nos dio poder en la boca. ¿Me está siguiendo? Así que tengamos mucho cuidado con esas declaraciones negativas que hacemos para los nuestros. Eres un tonto, eres un flojo, siempre llegas tarde, nunca vas a poder superar eso, eres igual que tu padre o igual que fulano de tal, a ti siempre te pasan malas cosas.
no vas a poder llegar, no vas a poder hacerlo, eso es muy difícil, no lo hagas, no, eso, todas esas palabras son declaraciones negativas sobre de la gente que funcionan, déjeme decirlo así, como maldiciones, tienen el efecto. No es una maldición, pero tienen el efecto de una maldición porque esa declaración negativa lo que está trayendo junto es la fe de la persona que la está diciendo, es una fe negativa, déjeme decirlo así, la fe negativa de la persona que las dice y lo que sin querer, porque ninguna madre, ninguna familia quiere eso para los suyos, pero la costumbre del mundo es de hablar eso. Hablar crítica, hablar juicio, hablar condenación, tiene que haber condenación, eso te va a pasar mal, etcétera, etcétera. Y entonces eso acarrea condiciones de muerte, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vivir bajo el amor de Dios es vida. Vivir bajo el temor es muerte. La palabra dice que aquí, ¿verdad? Que el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque lo que la gente teme, eso le viene. También lo dice la Escritura. Al impío lo que teme le viene, pero al justo obtendrá lo que desea. Entonces, si tú eres justo por fe, por el sacrificio de amor de Jesús, el amor está en ti y el temor se tiene que ir. Si hay gente que sigue en temor en alguna área de su vida, no ha sido perfeccionado por el amor del Señor, ¿vale? Y este es un tiempo para anunciar las buenas nuevas, predicar el Evangelio. Me gustaría que escucharan otras iglesias, ¿verdad? Otros pastores, otros predicadores. Predicar el Evangelio es predicar las buenas noticias, lo bueno que Jesús vino a traer. Jesús no vino a hablar de condenación, Jesús no vino, ya lo leímos hace un momento, ¿verdad? Vino para que todo aquel que en Él crea sea salvo, tenga vida eterna, no se pierda, porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y la manera como Jesús quiere hacer eso es hablando las buenas nuevas. En el capítulo 61 del libro de Isaías, versos 1 y 2, ahí están proféticamente, ¿verdad? Hablados, los propósitos que tendría el Cristo cuando viniera, ¿verdad? Isaías vivió 700 años antes de Cristo, más o menos. Y entonces, vamos a leerlos y después es el libro de Isaías, capítulo 61, versos 1 y 2, ese rollo de donde está esa porción que ahora tiene esos capítulos y esos versículos. Jesús entra a una sinagoga y le dan a leer y lee ese rollo, esto mismo. Y quiero que vea, por favor, algo muy especial que hay aquí. Isaías 61, y se lo traigo, por favor, le voy a pedir aquí a producción que nos ponga los dos versículos. Se los traigo en la misma pantalla, tal vez la letra se va a hacer un poco más chica, pero quiero que permanezca el versículo en la pantalla, los dos versículos, para que encontremos la diferencia entre lo que la profecía dijo y lo que Jesús leyó. ¿Sale? Por favor, si me lo ponen. Dice aquí Isaías 61, versos 1 y 2. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar, me ha enviado también a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Eso es lo que dice la profecía, ¿vale? Ahora, junto está Lucas capítulo 4, versos 17 al 21. Es lo que Jesús leyó en la sinagoga, que es exactamente lo mismo. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro,
lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Quiero que note aquí que siga los versículos en la pantalla. Quiero que note, porque se lo puse en rojo en el versículo de la profecía, que ese versículo de que Jesús vino a proclamar el día de venganza del Dios nuestro, ya no está, no lo leyó Jesús, a propósito no lo leyó. Quiero que note que Jesús tomó el rollo original, y en el rollo original está también el día de venganza del Dios nuestro. Pero Jesús al estar leyendo, paró hasta antes de eso, y tiene una razón, porque este es el tiempo de predicar solo el año agradable del Señor, el evangelio, que significan las buenas noticias. El día de la venganza del Dios nuestro, ese va a ser el día cuando Jesús venga por segunda vez, y entonces habrá juicio y condenación para todos aquellos que no hayan aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No para la gente que sí lo haya aceptado, sino para la gente que no lo ha aceptado. Entonces, sí, la profecía es correcta. Jesús vino a las dos cosas: a proclamar el evangelio de las buenas nuevas, ¿verdad? El año agradable del Señor, y a también el día de la venganza del Dios, ¿verdad? El día del castigo. Pero esto será hasta que Jesús venga por segunda vez. Entonces, concentrémonos, ¿verdad?, en que este es el tiempo de hablar las buenas noticias. Si nosotros ya recibimos su gracia y su justicia y sabemos que estamos bajo las buenas nuevas de Jesús, no hablemos muerte, no hablemos condiciones de muerte, no estemos haciendo esas declaraciones negativas para nadie de los que estén a nuestro alrededor, pero tampoco para nosotros mismos. Si algo es importante es que tú, para ti mismo, no te digas esas palabras negativas. Que no haya esas voces alrededor que se oyen de vez en cuando, ¿verdad?, en nuestra cabeza, que te estén diciendo cosas negativas. Para tu mente y comienza a hablar la palabra profética agradable del Señor que está en el evangelio de su gracia. ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Vamos a esta última parte. Esta última parte del mensaje, vamos a entender, ¿verdad?, que si Jesús nos dio vida, entonces hablemos vida. El anterior era no hablemos muerte. Ahora, por favor, hablemos vida, ¿verdad? Hablemos palabras de fe, palabras de bendición, palabras de consolación, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versos 20 y 22, hay una historia maravillosa acá. Dice así: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, se lo puse con rojo: si tocare solamente su manto, seré salva y sana. ¿Verdad? Eso significa salva y sana. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe, digan todos conmigo allá, por favor, tu fe te ha salvado y sanado. Jesús decía las dos cosas, ¿verdad? Salvado incluía la sanidad. Y la mujer fue salva y sana desde aquella hora. En otro de los evangelios dice claramente que fue sana de aquel azote desde aquella hora. Amén. Pero quiero que se dé cuenta de algo. Una mujer que tenía condiciones de muerte desde hacía 12 años, un flujo de sangre que no le paraba todo el tiempo, que había gastado todo en médicos, dice otra porción de la escritura, y que no había podido sanar. Y entonces fue a tocar a Jesús. Pero quiero que vea lo que la escritura dice, porque decía dentro de sí: si tocares solamente su manto, seré salva. Ella estaba hablando para ella misma palabras de vida, palabras de fe, palabras de bendición. Ella no fue diciendo: bueno, pues es que soy una mujer y como tengo flujo de sangre, soy inmunda y no me van a querer recibir, no voy a poder, hay muchos hombres, soy una apestada, soy una rechazada, ni Jesús ha de querer atenderme. O sea, ella no fue pensando como a veces pensamos, ¿verdad? Se nos vienen pensamientos y empezamos a hablar dentro de nosotros, hacia nosotros, palabras negativas. No, ella dijo, dice aquí, porque si tocar eso, y ella creyó, ¿verdad? Pero la fe la acompañó con palabras para ella: si tocares su manto, seré salva, ¿verdad? Seré sana. Y eso es lo que
tenemos que entender, ella actuó con fe. Y la fe es un acto que conlleva al corazón o que involucra al corazón y la boca. ¿Me está siguiendo? La fe con la que tú y yo caminamos, la fe en el Señor, en su gracia, en su favor inmerecido, involucra al corazón y a la boca. Romanos capítulo 10, verso 8, dice así. En realidad, dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Mira esta versión, está muy clara. Dice, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras, yo le agrego, ¿verdad? Con tu boca para que sea más claro. Si declaras con tu boca abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea que lo resucitó, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón, o sea, es por fe que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar con tu boca abiertamente tu fe que eres salvo. Mire, creer, esto está bien interesante, creer que eres justificado, por creer que somos justificados por la obra de amor de la cruz, creer que ahora somos justos delante de los ojos de Dios, para los ojos de Dios, no por nuestras obras, ninguna de ellas, sino por la obra de amor de la cruz. Esa es la base, déjeme decirlo así, esa es la base, el pilar que sostiene todas las bendiciones de tu vida. Grábate esto en el corazón. Creer que eres justo es la base de todas las bendiciones del corazón. Todas las bendiciones, ¿verdad? Pero, inclusive, la bendición más importante, que es la salvación, que es la vida eterna, se activa, esa bendición ya está ganada, porque eres justo. Pero se activa, haga de cuenta que se activa esa bendición cuando declaras con tu boca tu fe. ¿Ok? Por eso decimos que la fe conlleva el corazón para creer y la boca para hablar. ¿Hablar qué? Palabras de fe, palabras de vida, palabras de bendición. Amén. Mire, es como que tuvieras un cheque en la mano, que alguien te diera un cheque por mucho dinero, no sé, por 6 cifras, ¿no? 6, 7 cifras. Tienes en tu mano el cheque, o para los jóvenes que me entiendan un poco mejor, a lo mejor tienes un boleto para un estadio, para un concierto, para un evento que tienes muchas ganas de asistir. Creer con el corazón es equivalente a tener el cheque en la mano y el boleto en la mano. ¿Amén? No te los mereces, te los dieron, fue por gracia. Solo porque eres justo a los ojos de Dios. Muy bien, ya lo tengo. Pero confesar con tu boca tu fe es equivalente a ir a la ventanilla del banco a cambiar el cheque o a pararte en la entrada del estadio para entrar a ver ese concierto del cual tienes boleto. ¿Me estás siguiendo? Tú te quedas con el cheque y te quedas con el boleto y habrás sido glorioso, ¿verdad? Habrás disfrutado, habrás brincado, habrás celebrado, pero la experiencia, déjeme llamarlo así, se genera de esa bendición cuando abrimos la boca. La salvación, lo dice la Escritura, acabamos de leer Romanos 10. Porque con el corazón se cree para justicia, es decir, con el corazón crees que eres justo delante de Dios por la obra de Cristo. ¡Wow! Ya lo creo. Pero es hasta que lo confiesas con tu boca que eres salvo, que se activa la salvación. Y si la salvación es la bendición más grande, porque te da vida eterna juntamente con Cristo, ¿verdad? A pasar la eternidad con Dios, todas las demás bendiciones operan igual. Entonces, el Señor nos ha dejado el poder de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición en la boca. Hay que creer con fe que somos justos, pero hay que hablar palabras de vida y no palabras de muerte. ¿Me sigue? Quiero regresar a la historia de la higuera. Vamos a seguir leyendo la historia de la higuera. Aquí hay otra cosa bien interesante. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahí nos quedamos. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, ¿cierto? Porque de cierto os digo, y escuche y lea, por favor escuche cuántas veces Jesús habla de lo que decimos con la boca.
Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, o sea, creyendo y hablando, eso es orar, creed que lo recibiréis y os vendrá. Este evento de la higuera no fue diseñado por nuestro Señor Jesús para mostrarles el poder del Hijo de Dios. No, fue diseñado para mostrarles a los discípulos y a nosotros el poder que Dios nos había dejado a todos sus hijos en la boca. ¿Vale? Esta frase de tener fe en Dios, ahora se lo puse en un color morado, espero que lo haya visto. Porque hay una versión en inglés que se llama traducción literal de Young. Se llama así porque el que la hizo es un teólogo, un siervo de Dios, llamado Robert Young. Él tradujo la Biblia, hizo esa traducción tratando de ser lo más literal posible en el hebreo y en el griego. Y esta frase de tened fe en Dios, en la Biblia, de la traducción literal de Young, dice tened la fe de Dios. Tened la fe de Dios. Parece igual, pero no es igual. Una cosa es tener fe en que Dios lo va a hacer contigo, y otra cosa es que la palabra te invita a tener la fe de Dios, la misma fe que Dios tiene. Y cuando volteamos a ver desde el origen, Génesis 1, cuando el Señor crea la tierra, habló, ¿verdad? No la hizo con sus manos, sino que todo lo hizo hablando. Y dijo Dios, hágase la luz, ¿verdad? Sepárense la tierra de las aguas, la lumbrera de noche, la lumbrera de día. Y fue hablando. El Señor nos hizo a su naturaleza, tenemos su naturaleza, estamos hechos a su imagen y a su naturaleza, así que Él nos dejó en esa misma naturaleza el poder de la vida y de la muerte, de hablar palabras de vida y palabras de muerte, de generar o de ayudar a provocar que nuestra circunstancia sea de vida, como la de esa mujer que se fue diciendo, si yo tocar el manto seré salva, seré sana, o generar palabras de muerte diciendo, yo nunca voy a sanar, me voy a morir de esto y ya está, soy una rechazada. Son dos cosas diferentes y ambos tienen poder, solo que uno genera vida y el otro genera muerte. ¿Vale? Entonces, Dios le habla las cosas que no son como si fueran. Cuando Dios le pide a Moisés que va a entrar, ¿verdad?, la conquista de la tierra prometida, antes de eso, y el pueblo quiere agua, Dios le dice a Moisés, háblale a la peña. Ya la peña había dado agua con un par de bastonazos que le dio Moisés, ¿verdad? Con el cayado que trae ahí. Dios le dijo, ya no es el cayado, quiero que le hables. Y Moisés no le habló. Estaba delante de toda la congregación, seguramente le dio pena o miedo o no creyó, ¿verdad? La palabra es lo que dice la Escritura, que no creyó. Y entonces volvió a golpearla. Y la peña dio agua y bebieron todos. Pero la consecuencia es que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios lo castigó. No. Dios ama a Abraham, a Moisés. Bueno, también a Abraham. Pero ama a Moisés al grado que en el monte de la transfiguración bajó Elías y Moisés, ¿verdad? La ley y los profetas. O los profetas y la ley. Y Jesús en medio, ¿verdad? Siendo mayor que profetas y ley. Pero no lo dejó entrar porque Dios necesitaba una generación que entendiera el poder que le había dejado en la boca. Y entonces entra Josué. Y a Josué le dice, vas a conquistar Jericó, ¿cómo? Con la boca. Van a dar tantas vueltas y a la última vuelta van a gritar todos. Y cuando griten, los muros se van a caer. Gritaron, usaron su boca y los muros se cayeron y conquistaron Jericó. ¿Me está siguiendo? Entonces, realmente el Señor nos dejó un poder en la boca. Entonces, si Jesús ya te dio vida y ya entendimos, ¿verdad?, que el Señor no nos vino a ser buenos, nos vino a ser vivos. Éramos muertos al pecado y ahora estamos vivos. Si estamos vivos por Jesús y tenemos la obra de la cruz en nosotros, hablemos vida y no muerte.
Segunda de Corintios 4:13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, y ya voy a ir hacia terminar. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Creí, por lo tal hablé. Lo que creemos, eso hablamos. Por eso dije hace un momento que tú puedes distinguir en qué cree la gente cuando la oyes hablar. ¿De qué espíritu es? ¿Es un espíritu vivo? ¿Es un espíritu de fe? ¿Es un espíritu de muerte? ¿Es un espíritu de crítica? En función de lo que habla, ¿verdad? De lo que está hablando todo el tiempo. ¿Sale? Entonces, hablemos palabras de fe. La semana pasada les compartí el mensaje La kriptonita del pecado. Y enseñamos, ¿verdad? Que la gracia es como la kriptonita del pecado. Bueno, es la kriptonita del pecado porque al estar bajo la gracia, recibiendo la gracia, esa gracia va debilitando al pecado. Al pecado le da fuerza, le da poder la ley, ¿verdad? Lo hace más fuerte y la gracia lo debilita. Bueno, hablar palabras de justicia hace que la gracia, que la kriptonita se active sobre el pecado. No sé si me está siguiendo. Conjuntando los dos mensajes, la gracia equivale a creer en el corazón, pero son las palabras de justicia que tú hablas a ese pecado las que hacen que se active la kriptonita para que el pecado sea vencido. Es decir, cuando voy a imaginar que alguno de ustedes o que tú que me estás escuchando estás sufriendo por un hábito oculto, por un pecado, por una flagrante, ¿verdad? No estamos hablando de que se te salió una mala palabra de vez en cuando o que no hiciste algo de fe o algo correcto, ¿verdad? Que no. Estás hablando de un pecado flagrante, ¿verdad? Mentira, robo, adulterio, fornicación, temor, lo que tú quieras. Pero ya te diste cuenta. Y la semana pasada explicábamos esto. No es que bajo la gracia el pecado no importe. No, claro que importa. Dios no le gusta el pecado. Dios abomina el pecado. Ama al pecador, pero odia el pecado. No le gusta el pecado y no quiere que lo hagamos porque sabe que aunque está perdonado en la cruz, no tiene condenación espiritual, pero puede tener una muy mala consecuencia natural. Si alguien está mintiendo en su trabajo, pues en cuanto lo descubran lo van a correr. O sea, Dios no te promete que te va a guardar bajo su gracia si tú estás mintiendo. ¿Me explico? Lo que más probable suceda es que va a tocar tu corazón para que tú no quieras mentir. La gracia lo que hace es revelarnos a Jesús, la vida de Jesús en nosotros. Y si tienes la vida de Jesús en ti, Jesús no miente. Yo tampoco. Jesús no roba, yo tampoco. Jesús no adultera, no fornica, no, yo tampoco. Entonces, cuando te enfrentas al pecado, es una batalla. Y entonces aquí enseñamos, ¿verdad? En varios mensajes atrás, que cuando tú caigas en ese pecado flagrante una vez más, que puede ser un pecado en tu intimidad, que solo tú te das cuenta, o un pecado público, que se da cuenta todo el mundo, en lugar de condenarte, digas, ¿verdad? Frases de gracia como por ejemplo, Señor, yo sé que he caído, yo sé que me he vuelto a equivocar, pero también sé que sigo siendo tu justicia, que sigo siendo tu justicia en Cristo Jesús. Cuando tú declaras eso, cuando tú declaras que ya has sido hecho justicia, cuando tú declaras que el pecado está condenado en tu cuerpo, cuando tú declaras que tú ya no vives en la carne sino en el Espíritu, que eres guiado por el Espíritu Santo, cuando tú declaras que Jesús se hizo tu sabiduría, tu santificación, tu justificación y tu redención, cuando tú declaras palabras de justicia y palabras de gracia sobre ti, sobre tu pecado, eso activa poderosamente la gracia y eso hace que el pecado desaparezca en un corto tiempo o en un menor tiempo, a que si te la pasas sintiéndote culpable, hablando de culpabilidad y hablando de condenación y hablando de las consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, hablemos palabras de vida, ¿verdad? Y para hablar palabras de vida tenemos que tener fe.
Tenemos que tener fe. La gracia, ahora tenemos una fe mejor que antes, porque antes a la gracia, ¿verdad? La combinábamos con ley y eso le quitaba poder, le restaba poder a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, en la gracia, sin la ley, nuestra fe ha crecido, pero es importante que mantengamos la fe. Y dice Romanos 10:17, ya voy a terminar, perdón. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, o sea, el Evangelio de la gracia de Cristo. Oír la palabra de gracia, el Evangelio de la gracia, es lo que te hace que tu fe crezca. Por eso te invitamos a que no te pierdas las palabras de gracia de cada domingo, que no te pierdas la palabra de gracia que hay en tu grupo de vida. Entre más te expongas a la palabra de gracia que el Señor nos permite, ¿verdad?, dar en esta iglesia, en los domingos, en los grupos, en los eventos, en todo lo que hagamos, más fe viene a tu vida, crece tu fe. Amén. Por eso es importante que la predicación esté abundante, que haya abundancia de gracia en la predicación. Si alguien pudiera contar cuántas veces en cada predicación mencionamos a Jesús, mencionamos la obra de la cruz, mencionamos la gracia derramada en la cruz, mencionamos la obra de Cristo. Bueno, es abundante. ¿Por qué? Porque necesitamos predicar abundantemente de la gracia. Eso lo dice 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y entonces le damos al Señor de verdad gracias porque nos da la oportunidad de que tengamos esta hermosa locura de predicar la palabra del Evangelio de su gracia. Anunciar solamente las buenas nuevas, las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo para todos, para la bendición y para todos aquellos que están queriendo salir, ¿verdad?, de la muerte, del pecado, de la enfermedad. Hablamos palabras de bendición, palabras agradables, porque sabemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es solo buena, es agradable y es perfecta, ¿verdad? Así que concluyamos el mensaje de hoy. Dejemos de hablar palabras de muerte. Dejemos de hablar palabras de condenación, de juicio, de crítica, de queja. Deja de quejarte. Quita la queja de tu vida. No importa que la persona tu vecino, el de la tienda, tu familiar, tu jefe hagan cosas equivocadas. Deja de expresar queja. La queja viene del infierno. La queja no viene de Dios. La queja es hablar palabras de muerte. No nos conviene. Ya el Señor lo juzgará. Es un tema del Señor. Pero ¿qué tenemos nosotros que estar hablando todo el tiempo palabras de queja? Hasta nos volvemos a enojar cuando empezamos a criticar a alguien que nos hizo enojar. Nos volvemos a enojar. Pero hablar crítica, juicio, enojo, es estar hablando declaraciones negativas. Sí, sobre otras personas, pero estamos nosotros en ese ambiente de muerte. Me está siguiendo, de condiciones de muerte. Hablemos palabras de vida. Y como dicen por ahí, si no tienes palabras de vida, ¿qué decir? No digas nada mejor. ¿Vale? Entonces, hablemos esas palabras de fe. Si usted está enfermo, hable palabras de sanidad. Si usted tiene problemas económicos, hable palabras de riqueza. Si está endeudado, hable palabras de riqueza y de liberación. Si usted tiene un pecado oculto o si está luchando contra un pecado o varios, hable palabras de justicia, palabras de gracia, pero hable vida, hablemos vida. Por eso dice este mensaje, o como dice el título del mensaje, porque estamos diseñados para hablar vida y en eso, ¿verdad?, que su gracia nos haga hablar palabras de vida y no de muerte, palabras de bendición y no de maldición, palabras de fe y no palabras de temor o de condenación. Amén. Le podemos dar al Señor un aplauso, ¿verdad? Una buena, darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a orar. Yo le invito por favor a que cierre sus ojos y si tú no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. El Señor ha puesto un poder en tu boca, al igual que en todos nosotros, y todo lo que Él ha hecho en la cruz está para todo aquel que quiere creer en Él.
No importa si hay gente que tenga 2 años, 5 años, 10 años, 50 años en Cristo, tú que vas llegando hoy o que quieres llegar hoy a los pies de Cristo, aceptarlo como Señor, hoy para ti están todas las bendiciones expuestas, igual que para cualquiera de nosotros. Dice la palabra que mejor son que los postreros serán primeros, ¿verdad? Les va a ir mejor. A los que lleguen a lo último van a recibir igual que los que llegaron primero, ¿vale? Así que puedes decir esta oración conmigo, así, honesta, genuina. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te reconozco en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Te confieso abiertamente, como dice tu palabra, como mi Señor y mi Salvador. Sé que moriste por mis pecados. Me arrepiento en esta hora de toda una vida de no considerarte, de no atenderte a ti, Jesús, de hacer con mi vida lo que yo quería o lo que yo creía mejor sin tomarte en cuenta a ti. Ahora sé que tú has perdonado mis pecados y que tú estás orientando y dirigiendo mi vida. Gracias, Señor, por ser mi Señor y mi Salvador y por haberme diseñado para hablar palabras de vida, para vivir la vida, para tener un espíritu vivo y no un espíritu de muerte, de sequedad y de condiciones contrarias. Señor, que tu evangelio, el evangelio de tu gracia, de las buenas nuevas, esté sobre de mí. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, hemos predicado, hemos dado el mensaje de gracia. A mí me parece un mensaje glorioso, maravilloso, que el Señor nos está poniendo en la mesa para darnos cuenta que si el Señor vino a darnos vida, a hacernos vivos, no a hacernos buenos, eso es una consecuencia de la vida de Cristo, de la vida de Dios en nosotros, y estamos diseñados para hablar palabras de vida. Déjeme orar por usted. Voy a dar palabras de vida para usted, palabras de fe y de bendición, ¿vale? Cierre sus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Confesamos, Señor, declaramos que esta generación, la generación de Benjamín, está recibiendo tu gracia. Que todos los que estamos acá hemos sido ya hechos tu justicia en Cristo Jesús. Que aún en nuestros momentos de debilidad, en que nos metemos en condiciones de muerte, de pecado, de angustia, de enfermedad, Señor, tú te haces fuerte en nosotros. Tu palabra de gracia es activada en esta hora sobre toda esta generación de Benjamín, sobre toda esta generación que está bajo la gracia, creyendo, Señor, que la revolución de la gracia ha comenzado. Tú nos has diseñado como una generación que está bajo la gracia, que tiene poder en su boca para hablar vida y no muerte, para hablar bendición y no maldición, Señor. Así que en esta hora, Señor, cancelamos con nuestra boca, cancelamos toda palabra de maldición dicha por cada uno de los que estamos acá. Cancelamos toda palabra negativa, toda declaración negativa que hayamos hecho sobre de los nuestros, sobre nuestros afectos, sobre amigos, sobre familia, sobre compañeros, y aún sobre de nosotros, Señor, hoy la cancelamos porque creemos en que tu cruz ya se llevó inclusive todo eso negativo y hoy solamente hablamos palabras de vida, Señor. Padre, yo te pido en esta hora que a cada persona que está acá le hagas saber y sentir tu vida en ellos. Usted va a sentir, estoy seguro, y a recibir con fe y a creer que usted tiene un espíritu nuevo, un espíritu que ha nacido de nuevo. Tal vez hoy para los que hicieron la oración por primera vez, pero tal vez usted tenga muchos años de haber nacido de nuevo y usted a lo mejor se confundía que estaba como en un club evangélico. No, es mucho más que eso. Es la vida de Cristo, la vida de Dios en usted. Y esa vida lo hace a usted tener un espíritu de vida y por lo tanto solo da y solo hace y solo habla palabras de vida. Usted es una fuente de vida, una fuente de bendición que salta para todo alrededor, para la vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y trae, Señor, palabras de vida. Espíritu Santo, que nos acompañen solo palabras de vida y no palabras de muerte. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querida iglesia, querida familia de la fe, de verdad que nos da mucho gusto haber podido estar acá en esta transmisión, que usted haya disfrutado, ¿verdad? Ya no sé si lo vio en el canal de YouTube o lo vio en Facebook Live, donde quiera que lo haya visto, deje un mensaje ahí.
ponga una palabra de lo que más le llamó la atención, puede poner testimonios de lo que la gracia está haciendo sobre su vida. Ayudemos a mucha gente expandiendo y difundiendo el mensaje de la gracia. Amén. Así que los dejamos continuar con su domingo, síganlo disfrutando, bendiga gente, usted hable palabras de vida todo el tiempo y usted va a mirar cómo la gracia se activa para bendecirlo y para que usted sea de bendición para todo su alrededor. Amén. Les amamos, les mandamos un abrazo, le damos gracias a todos los que trabajaron en esta transmisión y les invitamos a que no se pierda los grupos de vida y se mantenga cerca de nosotros, ¿verdad? Escuchando la palabra de gracia para que su fe aumente y sus palabras de vida les salgan más fácil. ¿Le parece? Nos despedimos. Gracias a todos. Nos vemos en las siguientes transmisiones. Hasta la próxima.